Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, dejes tu like y me acompañes en este relato que, más que una historia, es una herida que aprendí a sanar. Me llamo Teresa y hoy tengo 70 años, pero lo que voy a contarte empezó cuando apenas era un adolescente que no sabía nada del mundo, salvo que ser pobre. Mujer y negra era casi una condena anticipada. Vivía con mi madre, Rosalía, y mi abuela Ernestina en una casita humilde al borde del río, en un pueblo pequeño donde las mismas familias dominaban todo desde hacía generaciones. Nuestra casa estaba hecha de madera vieja, con techos de zinc que crujían cuando el viento soplaba fuerte. Dentro no había lujos, pero sí dignidad. Mi madre trabajaba como lavandera en una de las casas más importantes del pueblo, la de los Andrade. Salía antes del amanecer con el canasto al hombro y regresaba entrada la noche, con las manos agrietadas y los pies hinchados. Aún así nunca la vi quejarse. Decía que el trabajo era lo único que no nos podían quitar. Mi abuela ya anciana cuidaba de mí y del hogar. Me enseñaba con refranes antiguos, con cuentos de su infancia, con silencios sabios que solo entendí con el tiempo. Desde muy pequeña me sentía atraída por los libros. Leía todo lo que caía en mis manos, hojas sueltas, periódicos viejos, incluso envoltorios de comida, si tenían letras. Soñaba con ser maestra o escritora, aunque en la escuela nunca creyeron en mí. Los profesores me trataban como si yo estuviera destinada solo a limpiar, callar y obedecer. A pesar de todo, yo seguía creyendo que había algo más, algo que estaba lejos esperando por mí. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que mi historia no estaba escrita en las paredes de esa casita humilde. Yo tenía palabras dentro que querían salir. Lo que no sabía era que, antes de contar mi historia, tendría que vivir una que me partiría el alma y al mismo tiempo me haría renacer. Cuando cumplí 16 años, mi vida cambió sin previo aviso. Un día, mientras regresaba de hacer un mandado, vi a mi madre sentada en el borde de la cama, llorando, en silencio. Se había quemado con una plancha caliente en la casa, los Andrade. Su brazo derecho quedó completamente inutilizado y, aunque intentó seguir trabajando, ya no podía cargar los pesados canastos ni resistir el calor del fuego. Sin decir mucho, supe que me tocaba a mí asumir su lugar. Fue así como me presenté ante la señora Andrade, temblando por dentro, pidiendo trabajar para ayudar en casa. La señora me observó de arriba abajo. Sus ojos eran fríos como los de alguien acostumbrado a mandar. Me dijo que sí, pero que no me pagaría lo mismo que a mi madre, porque aún era inexperta. No rechisté. Volví al día siguiente con el mandil que había usado mi madre, un poco grande para mí, pero suficiente para iniciar ese camino que no elegí. Desde entonces comencé a levantarme antes del amanecer. Caminaba descalza para no gastar las únicas sandalias que tenía, y al llegar me esperaba un día entero de tareas. Barrer, sacudir, lavar, planchar, ordenar, servir. La casa de los Andrade era grande, silenciosa y llena de rincones oscuros. Las paredes estaban adornadas con cuadros de antepasados que parecían observar cada movimiento. Me movía con cuidado, intentando no romper nada, no respirar fuerte. Las otras sirvientas me veían como una niña. Algunas me trataban con cariño, otras con indiferencia. Yo solo quería aprender, hacerlo bien, volver a casa con unas monedas y no decepcionar a mi familia. En esos primeros meses descubrí que había una biblioteca en la casa, un lugar al que casi nadie entraba. Cada vez que tenía un momento libre, me escabullía y leía lo que podía. Tocaba los libros con respeto, como si fueran tesoros. Allí, rodeada de historias ajenas, sentía que aún quedaba algo mío por construir, algo que ni la miseria ni la servidumbre podrían quitarme. El acceso a la biblioteca fue un refugio secreto. Me sentaba en el suelo, detrás de una estantería, y leía lo que estuviera al alcance. Algunas páginas estaban subrayadas, otras rotas, pero aún así absorbía cada palabra como si fueran alimento. Era como estar en otro mundo, uno donde las mujeres podían ser protagonistas, donde los sueños no se apagaban por ser pobres.
Escribía fragmentos en un cuaderno viejo que me regaló doña Lucia, una vecina que había trabajado toda la vida en casas de familia. Lo escondía entre los tablones del piso, donde nadie lo encontraría. Fue allí, entre libros y silencios, donde conocí a Marcelo, el hijo mayor de los Andrade. Tenía poco más de 20 años, estudiaba en la capital y solo venía al pueblo en vacaciones. Me sorprendió un día mientras yo leía. En lugar de enojarse o delatarme, me preguntó qué estaba leyendo. Me asusté, pero su tono fue diferente. Me habló de autores, de poesía, de política. Parecía interesado en mi opinión. Yo, con el corazón latiendo como tambor, respondí con timidez. Aquella conversación fue la primera de muchas. Comenzamos a vernos en la biblioteca. Me dejaba libros sobre la mesa, me hacía preguntas, me ofrecía dulces que traía de la ciudad. Yo no sabía qué estaba pasando, pero me sentía especial. Marcelo era amable, atento, y tenía una forma de mirar que me desarmaba. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien veía más allá de mi delantal sucio y mis pies descalzos. Me creí valiosa, pero en lo profundo había algo que no terminaba de encajar. Algunas miradas suyas eran inquietantes. Había una sombra detrás de su sonrisa, una especie de superioridad disfrazada de ternura. Yo, ingenua, decidí no verlo. Me dejé llevar por la ilusión de que alguien como él pudiera quererme. Tenía 17 años, un corazón sin defensas y una historia que aún no había comenzado a escribirse con verdad. Una tarde de verano, mientras todos estaban en la finca, Marcelo se quedó en casa con la excusa de estar enfermo. Yo estaba limpiando la biblioteca cuando me pidió que me sentara un momento con él. Al principio hablamos como siempre, pero de pronto su mano tocó la mía. Sentí un calor en el pecho y una alarma muda en la nuca. Quise alejarme, pero me convenció con palabras suaves, con gestos que me confundían. Me besó y aunque yo no sabía si debía permitirlo, no me resistí. Creí que era amor, o tal vez quería creerlo. Esa fue la primera vez. Después de eso, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes y secretas. Él se encargaba de que nadie nos viera, me pedía silencio, prometía cosas. Yo vivía entre el temor y la ilusión. Tenía miedo de que alguien nos descubriera, pero también miedo de que él dejara de buscarme. Me aferré a cada gesto suyo como si fuera una señal de destino. No entendía que yo era solo un pasatiempo para él, un secreto conveniente que podía desechar cuando quisiera. Con el tiempo, Marcelo se volvió más frío. Ya no hablábamos tanto, ya no me dejaba libros ni dulces. Solo buscaba mi cuerpo. Yo, atrapada entre el deseo y la culpa, empecé a sentirme sucia. Pero cuando intentaba alejarme, él encontraba formas de hacerme volver. Era una red invisible, una trampa que yo no sabía cómo romper. 3 meses después de su última visita, descubrí que estaba embarazada. Al principio pensé que era una enfermedad, que el cansancio o el estrés me habían alterado el cuerpo. Pero mi abuela, con solo mirarme, supo la verdad. No me gritó, solo me acarició el cabello y me preparó un té. Fue el primer momento de ternura verdadera que recibí en mucho tiempo. El miedo se apoderó de mí. Pensé en esconderme, en fingir que nada pasaba, pero mi vientre comenzó a crecer. Y con él, las miradas. La señora Andrade me llamó al salón una mañana. Me preguntó de quién era el hijo. No contesté. Sabía que cualquier palabra me condenaría. Ella no necesitaba confesiones. Me despidió en el acto. Dijo que mi presencia era una vergüenza. No me permitió volver a entrar por la puerta principal. Me entregaron mis cosas en una bolsa rota, como si mi historia entera cupiera en aquel pedazo de plástico. Caminé hasta casa con los pies temblando, la cabeza baja y las lágrimas brotando sin control. Mi madre me recibió en la puerta. Al verme, se quebró en un llanto silencioso. Mi abuela, en cambio, no lloró. Me preparó un caldo caliente, me puso una toalla húmeda en la frente y dijo que había que seguir. Esas fueron sus únicas palabras esa noche. Fue entonces cuando entendí que las mujeres de mi familia, nunca tuvieron el lujo del descanso.
Habían aprendido a cargar dolores como si nada. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Perdimos varios trabajos por los rumores. Las vecinas murmuraban. Algunos hombres se acercaban con propuestas asquerosas, como si ahora mi valor se hubiera reducido a ser una mujer fácil. Yo apenas salía de casa. Me refugiaba en los cuentos de mi abuela, en las oraciones de mi madre, en los poemas que aún me atrevía a escribir de madrugada. A veces hablaba con mi hijo en el vientre, le prometía que sería amado, que tendría un nombre digno, que no cargaría la vergüenza que a mí me impusieron. Quería creer que aún era posible un futuro distinto. Samuel nació en una madrugada lluviosa. No tuvimos partera ni médico, solo mi madre, mi abuela y yo. Fue un parto largo, doloroso, pero en cuanto escuché su primer llanto, supe que no volvería a ser la misma. Tenía los ojos grandes de Marcelo, pero la piel tostada como la mía. Lo envolví en una manta tejida por mi abuela y lo sostuve contra mi pecho, como si pudiera protegerlo de todo el mundo, con solo abrazarlo fuerte. No había cuna, ni pañales, ni leche suficiente. Pero teníamos amor, ese amor que se hace de madrugada, entre suspiros y silencio. Samuel dormía en una caja de madera forrada, con trapos limpios. Yo trabajaba cuando podía. Lavaba ropa, vendía empanadas, cosía botones, limpiaba patios. A veces no comía para que él sí pudiera hacerlo. Cada moneda que ganaba era para él. No me importaban mis zapatos rotos ni mis manos agrietadas. Lo único que importaba era que Samuel creciera fuerte, digno y libre. Mi abuela se convirtió en su segunda madre. Le cantaba canciones antiguas, lo paseaba en brazos por el patio. Le contaba historias de mujeres valientes. Mi madre, aunque frágil, también ayudaba. Era un hogar de mujeres resistentes que tejían el presente con hilos del pasado. El pueblo nos siguió juzgando en silencio, pero aprendí a caminar con la cabeza en alto, a mirar a los ojos a quienes me despreciaban. Samuel era mi estandarte, mi bandera, mi respuesta a todo. Cada vez que lo veía dormir con la boca entreabierta, respirando con esa paz que solo tienen los inocentes, sentía que mi lucha valía la pena. Aunque el mundo me hubiese querido callada, yo seguía siendo yo. Y eso ahora lo sabía, era una forma de victoria. A medida que Samuel crecía, también crecía su curiosidad. A los 3 años ya reconocía letras y preguntaba por los nombres de los árboles. A los 5 armaba palabras con las tapas de las botellas. Yo aprovechaba cada momento para enseñarle lo poco que sabía. Le recitaba versos que memorizaba de los libros encontrados en él. La basura, le contaba cuentos inventados, le dibujaba mapas del mundo en el suelo de tierra del patio. Quería que aprendiera a imaginar, a ver más allá de nuestras paredes agrietadas. Fue difícil enviarlo a la escuela. No teníamos uniforme ni útiles. Pero una vecina, doña Ruth, nos regaló una mochila usada y un par de zapatos viejos. El primer día de clases caminé con él hasta la puerta del colegio. Se aferró a mi mano con miedo. Yo también tenía miedo. Miedo de que lo rechazaran por su color, por su historia, por no llevar apellido de padre. Pero cuando lo vi entrar con la cabeza alta entendí que algo habíamos hecho bien. Samuel fue un alumno brillante. Los profesores lo admiraban. Aprendía rápido, tenía buena letra, ayudaba a sus compañeros. A veces regresaba a casa con preguntas que yo no sabía responder. Me frustraba no poder darle más, no tener libros nuevos, no poder pagar un curso. Pero él, en su inocencia luminosa, me decía que aprender conmigo era suficiente. Mis noches seguían llenas de trabajo. Lavaba para otras casas, planchaba, bordaba. Mis manos ya estaban deformadas, pero nunca dejaron de moverse. Cada puntada era un sueño, cada costura una promesa. Yo no pedía riquezas, solo quería que Samuel tuviera una oportunidad, que el mundo, aunque cruel, no le cerrara todas las miel. Una tarde, mientras limpiaba el corredor del colegio, escuché al director mencionar un concurso de lectura. El premio era una beca para un curso de verano en la ciudad. No lo dudé. Anoté a Samuel sin decirle nada.
Usé las monedas que tenía guardadas para imprimir su cuento. Una historia sobre un pájaro que escapaba de su jaula para aprender a volar solo. Lo ayudé a corregir los errores ortográficos, le preparé un disfraz casero para la presentación y lo acompañé hasta la escuela con el corazón latiendo como tambor. Cuando anunciaron que había ganado, me arrodillé en medio del patio y lloré. No por orgullo, sino por alivio. Sentí que por fin una puerta se abría. Samuel viajaría solo, con otros niños, a una ciudad que solo conocíamos por fotos viejas. Lo ayudé a hacer una maleta pequeña con lo necesario, 2 mudas limpias, una toalla, un cuaderno nuevo y el cuaderno donde yo escribía mis poemas. Le pedí que lo usara si algún día sentía miedo o soledad. Durante esa semana, la casa estuvo más silenciosa que nunca. Caminaba en círculos, esperando la hora del teléfono público para escuchar su voz. Cuando volvió estaba diferente. Había visto museos, bibliotecas, edificios altos. Hablaba de cosas que yo no entendía, pero escuchaba con devoción. Fue entonces que supe que mi hijo había comenzado a volar, y aunque parte de mí temía que volara tan alto que me dejara atrás, la otra parte se llenaba de esperanza. Él era todo lo que yo no pude ser, y ese pensamiento, en lugar de doler, me dio fuerzas para seguir. Los años pasaron con velocidad implacable. Samuel se convirtió en un adolescente alto, con mirada seria y voz grave. A veces me sorprendía verlo estudiar por horas, concentrado en libros de matemáticas, física o literatura. Yo, que apenas había terminado el 4º grado, lo observaba desde la puerta con una mezcla de admiración y melancolía. Me sentía orgullosa, pero también pequeña ante su inteligencia. Sin embargo, él nunca me trató como ignorante. Siempre me pedía consejos, me mostraba sus redacciones, me hablaba de sus planes como si yo fuera parte de ellos. Con 17 años, fue aceptado en una universidad pública. Ganó una beca completa para estudiar ingeniería ambiental. Me costaba creerlo. El niño que cargué en una caja de madera ahora iba a ser universitario. Lloramos juntos el día que partió. Le di una manta tejida por mi abuela y una carta que escribí durante semanas. Me prometió que regresaría cada vez que pudiera y lo cumplió. Su ausencia llenó la casa de ecos. Al principio me sentí sola, como si hubiera perdido una parte de mí, pero poco a poco empecé a reencontrarme, retomé mis escritos, volví a leer los libros viejos de la biblioteca del pueblo. Incluso me inscribí en un curso nocturno para adultos. Quería aprender, no para competir con mi hijo, sino para reencontrarme conmigo misma. Descubrí que todavía tenía voz, una voz herida pero viva, y decidí usarla. Una tarde, durante una reunión del curso nocturno, nos pidieron escribir un texto autobiográfico. Dudé, no sabía si podía abrir esa puerta sin derrumbarme, pero algo dentro de mí necesitaba hablar. Escribí sobre mi infancia, sobre mi madre, mi abuela, sobre Marcelo, sobre Samuel. Cuando terminé, mis manos temblaban. Lo entregué sin revisar, sin corregir, como si esas palabras no fueran solo mías, sino de todas las mujeres que vinieron antes de mí. Días después, la profesora me pidió permiso para leer mi texto en voz alta frente al grupo. Acepté, aunque me escondí en la última fila. Mientras lo leía, el aula quedó en silencio. Algunos lloraban, otros me miraban con asombro. Cuando terminó, hubo aplausos tímidos pero sinceros. Esa noche, al volver a casa, sentí algo que no conocía: validación. Por primera vez mi historia no había sido callada, y eso me dio un impulso nuevo. La profesora me animó a presentar mi texto en un concurso local de crónicas. No lo creí posible, pero lo hice. Semanas después, recibí una carta: había ganado. Me invitaban a leerlo en la biblioteca principal del pueblo. Me preparé con nerviosismo. Me puse mi mejor vestido, trencé mi cabello con cuidado y practiqué frente al espejo. El día del evento me temblaban las piernas, pero mi voz fue firme. Al terminar, una mujer del público se acercó, me abrazó y me dijo que mi historia era la suya. Aquel evento marcó un antes y un después. Después de leer mi crónica en la biblioteca, comenzaron a invitarme a pequeños encuentros de lectura
charlas en escuelas, círculos de mujeres. No ganaba dinero por ello, pero tampoco lo buscaba. Mi pago era cada mirada que se encontraba con la mía, con respeto, cada lágrima que brotaba por reconocimiento, cada abrazo que decía, gracias por hablar por mí. Descubrí que mi voz tenía poder, no un poder de dominio, sino de consuelo, de conexión, de sanación. Samuel se enteró de todo por teléfono. Le conté entre risas y nervios, me pidió que le enviara el texto. Lo leyó y me llamó emocionado. Me dijo que estaba orgulloso, que debía seguir escribiendo. Me animó a recopilar mis relatos. Fue él quien me ayudó a organizar mis textos, a pasarlos a la computadora. Me enseñó a usar el correo electrónico, a subir documentos, a investigar. Cada tarde que venía, traía un cuaderno nuevo, una palabra nueva, un gesto de amor que me recordaba que todo había valido la pena. Con su ayuda, presenté una colección de cuentos en una editorial comunitaria. Les gustó tanto que propusieron publicar un libro. Yo no podía creerlo. Mi nombre estaría en la portada. Teresa Martins, un nombre que durante décadas apenas había servido para firmar recibos o limpiar ajeno. Cuando recibí la primera copia impresa, abrí las páginas con manos temblorosas. Olía a tinta nueva, a dignidad, a memoria. Supe que mis palabras humildes pero ciertas ya no me pertenecían solo a mí. Eran parte de algo más grande. El libro se llamó Raíces de Mujer y contenía cuentos, poemas y reflexiones sobre mi vida y la de tantas otras. Fue lanzado en una biblioteca pública y, para mi sorpresa, se llenó la sala. Mujeres jóvenes, abuelas, maestras, incluso antiguos vecinos asistieron. Algunos me miraban con curiosidad, como si recién me vieran por primera vez. Otros con culpa. Pero yo no buscaba venganzas ni reconocimientos vacíos. Solo quería contar lo que nos callaron durante generaciones. Ese día hablé desde el alma, no leí nada preparado, solo conté como si estuviera en la cocina de mi abuela, frente al fogón, hilando palabras con el humo del café. El aplauso final fue largo, cálido, sincero. Me regalaron flores, me pidieron que firmara los libros. Nunca había sentido algo así. No era vanidad lo que sentía, era justicia. Con lo poco que gané de las ventas, arreglé el techo de casa y compré una estantería nueva para mis libros. Samuel insistió en regalarme un escritorio. Lo hizo él mismo con madera reciclada. Lo colocó junto a la ventana donde entra la luz de la tarde. Allí comencé a escribir mi segundo libro. Esta vez, con más calma, con más madurez, pero con el mismo fuego en el pecho. Ya no escribía solo para sanar. Escribía para dejar huella, para que ninguna Teresa del futuro creyera que su historia no importaba. Samuel se graduó con honores, vino a casa con su diploma bajo el brazo y una sonrisa tan amplia que iluminó cada rincón. Me dijo que había conseguido trabajo en una organización ambiental importante. Lo destinarían a una región costera para cuidar los recursos naturales y educar a las comunidades. Aunque sabía que eso significaba tenerlo más lejos, no dije una palabra. Mi corazón de madre quería retenerlo, pero mi alma sabía que debía dejarlo volar. Era su tiempo de caminar su propio camino. Lo ayudé a empacar. Le tejí una bufanda, le metí en la maleta el cuaderno viejo donde escribíamos juntos y una carta donde le agradecía por haber sido mi luz. Lo acompañé hasta la estación. Al verlo partir sentí una mezcla de orgullo y nostalgia, pero también una paz profunda. Había cumplido con mi misión. Mis días volvieron al silencio, pero ya no dolían. Me levantaba temprano, cuidaba mis plantas, cocinaba, escribía. A veces, niñas del barrio venían a casa a escuchar mis cuentos. Les hablaba de mujeres valientes, de la importancia de los libros, de cómo nuestras raíces no son cadenas, sino anclas que nos sostienen. Recibía llamadas frecuentes de Samuel. Me contaba de sus proyectos, de sus alumnos, de los árboles que plantaba. En cada palabra suya había una semilla mía. Y eso me hacía sentir eterna, aunque mis huesos se hicieran más lentos, aunque mi vista comenzara a fallar, su voz era mi espejo más claro. Una mañana de domingo, mientras preparaba café, sentí un dolor agudo en el pecho.
Caí al suelo, consciente, pero sin poder moverme. Los vecinos me ayudaron y me llevaron al hospital. Me diagnosticaron con hipertensión severa. El médico fue claro, debía bajar el ritmo, cuidar mi alimentación y descansar. Descansar, una palabra extraña para alguien que había vivido corriendo entre sacrificios. Samuel viajó de inmediato. Se instaló conmigo por semanas, cocinaba, limpiaba, organizaba mis medicamentos. Yo me sentía inútil, pero él me enseñó que cuidar también era dejarse cuidar. Poco a poco recuperé fuerzas. Caminaba despacio por el patio, regaba mis plantas con una guía. Escribía con pausas largas entre palabra y palabra. Fue en esa etapa cuando comencé mi tercer libro, una autobiografía completa. Ya no quería contar solo historias ajenas, quería dejar testimonio de mi vida sin adornos, sin silencios incómodos. Me sentaba frente al escritorio, miraba la calle vacía y empezaba a escribir desde mi niñez. A veces lloraba, otras veces reía sola, pero cada línea era una piedra menos en la mochila del alma. Samuel me animó a publicarlo. Dijo que muchas personas necesitaban leerlo, que era más que mi historia, era la historia de miles. Así nació Nunca dejé de ser yo. Un título que me dolía y me sanaba al mismo tiempo. Porque a pesar de todo, nunca dejé de ser yo. El proceso de publicación del libro fue más complejo que los anteriores. Esta vez el contenido era más íntimo, más directo, más político incluso. Algunas editoriales lo rechazaron por demasiado crudo, otras pedían que suavizara ciertas partes. Pero yo no quería suavizar nada. Había llorado cada página, cada recuerdo, cada silencio roto. No podía permitir que disfrazara mi verdad. Finalmente, una editorial feminista de la capital aceptó publicarlo tal como estaba. Me sentí validada, no por el mercado, sino por la coherencia. El lanzamiento fue un evento modesto, pero lleno de emoción. La sala estaba llena de mujeres, jóvenes y mayores. Algunas con bebés en brazos, otras con pañuelos en la cabeza, todas con historias detrás de los ojos. Leí un fragmento donde hablaba del parto de Samuel y de cómo me sentí madre sin permiso del mundo. Al terminar, hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Una chica se me acercó y me dijo que mi libro le había dado el coraje para alejarse de una relación violenta. Esa frase quedó tatuada en mi memoria. Los días posteriores fueron de entrevistas en radios comunitarias, visitas a escuelas, mensajes de lectoras. Me costaba entender todo lo que estaba ocurriendo. Yo, la mujer que planchaba sábanas ajenas, ahora era voz en espacios donde antes me negaban la entrada. No me creía mejor que nadie. Solo sabía que estaba haciendo lo que debía. Samuel, desde su trabajo en la costa, compartía el libro con sus colegas, con sus alumnos. Me decía que mis palabras cruzaban montañas, selvas, calles empolvadas, que estaban vivas. Y yo, cada vez que lo escuchaba, sentía que aún tenía algo por construir. Porque mientras una mujer tenga voz, su historia no muere, solo comienza. Con el paso del tiempo, mi cuerpo comenzó a ceder. Las manos que habían sostenido a Samuel, lavado toneladas de ropa y escrito páginas de lucha, ahora temblaban al sujetar una taza. Las piernas que me llevaron por el mundo de lo invisible hasta el de lo posible ya no respondían con la agilidad de antes. Me diagnosticaron artritis reumatoide y aunque el dolor era constante, decidí no detenerme. Solo cambié el ritmo. Reorganicé mi rutina. Escribía por las mañanas cuando los dedos estaban menos rígidos. Por las tardes recibía a niñas y adolescentes que venían a mi casa a compartir cuentos, a leer juntas, a hablar de cosas que les dolían o emocionaban. Habíamos formado una especie de club sin nombre, pero con alma. Ellas me llamaban Abuela Teresa. Yo les enseñaba a escribir no con reglas, sino con entrañas, porque la buena escritura no nace del diccionario, sino del corazón. Samuel venía cada mes. Me traía medicinas, me arreglaba el jardín, me leía en voz alta cuando mis ojos se había convertido en un hombre íntegro, sensible, comprometido con el planeta y con la justicia. Tenía pareja, una joven llamada Lucía, dulce y valiente. Juntos habían adoptado un perro,
plantado árboles y soñaban con una casa cerca del mar. Yo los miraba y sentía que algo en mí estaba completo. No me pesaba envejecer, me pesaba el mundo que aún era injusto con tantas mujeres. Por eso cada día seguía escribiendo, aunque doliera, porque la memoria es la mejor forma de resistencia. Un día recibí una invitación que me sacudió el alma. El Ministerio de Cultura me otorgaría una medalla al mérito literario por mi contribución a la narrativa popular y la memoria colectiva. No lo entendí al principio. Creí que era un error. Yo, con mi historia tan sucia de silencios, tan desordenada, tan común. Pero Samuel me miró con firmeza y me dijo que esa medalla era apenas un símbolo de lo que ya había construido. Una voz viva que había cruzado generaciones. Viajamos juntos a la capital. Era mi primera vez en un avión. Lucía me ayudó con la ropa, me maquilló ligeramente, me peinó con flores frescas. En el salón del evento, rodeada de escritores, artistas y periodistas, me sentí fuera de lugar. Pero cuando pronunciaron mi nombre y subí al escenario, toda inseguridad. Hablé sin papeles. Conté como una mujer negra, pobre, madre soltera y lavandera, podía escribir un libro que tocara almas. La ovación fue larga. Algunos lloraban, yo también. De regreso a casa, sentí una paz nueva, como si mi vida, tan llena de heridas, hubiera sido comprendida. La medalla quedó en una repisa junto a las fotos de mi abuela y mi madre, no por orgullo, sino por gratitud, porque sin ellas yo no existiría, porque sus silencios fueron el suelo donde crecieron mis palabras. Escribí en mi diario esa noche, hoy me llamaron autora, pero yo siempre fui Teresa, y eso me basta. Mi salud continuaba frágil. Había días en que el cuerpo no respondía, en que las articulaciones dolían tanto que apenas podía sostener una cuchara. Pero el alma seguía fuerte. Seguía recibiendo a mis niñas escritoras, aunque ahora ellas me leían a mí, me contaban sus poemas, sus cartas, sus sueños. Una de ellas, Milena, escribió una historia sobre su madre trabajadora. Al leerla, sentí que todo lo que había sembrado estaba germinando. El barrio comenzó a llamarme la escritora de la esquina. Me saludaban con respeto, me pedían consejos, incluso venían a que les ayudara a redactar cartas o reclamos. Yo lo hacía con gusto. Me sentía útil, viva, necesaria. Mi casa se convirtió en una pequeña biblioteca popular. Donaron libros, cuadernos, sillas. Pusimos una pizarra afuera con frases motivadoras. Todo era simple, pero lleno de dignidad. Samuel me convenció de grabar videos leyendo mis textos. Me enseñó a usar la cámara, a editar, a subirlos a internet. Pronto comenzaron a compartirse. Me llegaban mensajes de mujeres de otros países agradeciéndome, contándome sus propias luchas. Yo respondía a cada uno con calma, con amor. Nunca imaginé que mi voz cruzaría fronteras, pero ahí estaba, Teresa, la de las sábanas y los silencios, ahora hablaba al mundo. A veces, por la noche, me sentaba frente al espejo y me miraba largo. Las arrugas, las manchas, los ojos cansados. Y me decía en voz baja, aún estás aquí, y mientras estés, aún puedes contar. Una mañana de otoño, mientras escribía junto a la ventana, recordé una historia que nunca había contado. Era sobre la infancia de mi madre, sobre su lucha por sobrevivir sola tras la muerte de mi abuelo, y cómo conoció a mi padre, un hombre al que apenas vi, pero cuya ausencia marcó nuestras vidas. Me costó escribirlo, lloré, dudé, rompí páginas, pero sentí que era hora, que debía honrarla también con su verdad. Ese texto se convirtió en el capítulo central de mi cuarto libro, aún sin título. Mientras tanto, Samuel me traía noticias buenas. Él y Lucía esperaban una niña. Iba a ser abuela. La emoción me desbordó. Empecé a tejer mantas, a escribir cartas para la nieta que aún no conocía, a guardar pequeños objetos para regalárselos. Imaginaba su carita, sus manos, su voz. Me prometí enseñarle a ser fuerte, a amar sus raíces, a defender su historia. No sabía cuánto tiempo me quedaba en esta tierra, pero deseaba estar lo suficiente para abrazarla, para contarle cuentos, para verla correr por mi jardín.
Esos días estuvieron llenos de preparativos, de sonrisas, de planes. El parto fue tranquilo. La llamaron Alma. Cuando la tuve en brazos, sentí que el tiempo se detenía. Era como tener a todas las mujeres de mi linaje en ese pequeño cuerpo. Le canté la misma canción que mi abuela me cantaba. Y comprendí que la vida, a pesar de todo, era un milagro continuo. Alma llenó de luz mis últimos años. Su risa era música, sus pasos torpes, una coreografía que me hipnotizaba. Samuel y Lucía venían cada fin de semana. Jugábamos en el patio, hacíamos galletas. Le leía cuentos mientras ella se dormía en mi regazo. A veces me preguntaba cómo era posible sentir tanto amor, tanta plenitud después de una vida tan difícil, pero entendí que ese era el premio, que todo lo que sembré con esfuerzo, dolor y ternura florecía ahora en forma de nieta. Mi salud se deterioraba lentamente, me costaba levantarme, la vista se nublaba, los recuerdos se mezclaban. Empecé a olvidar nombres, fechas, detalles. Samuel se dio cuenta antes que yo. Me acompañó al médico. El diagnóstico fue claro: principio de demencia senil. Lloramos juntos, no por miedo, sino por lo que vendría. Decidimos adelantar los grabatos. Digitalizamos mis escritos, organizamos mi archivo. No quería que nada se perdiera. También escribí una carta para Alma, una larga carta en la que le hablaba de nuestra historia, de su bisabuela, de su padre, de mí. Le contaba cómo resistimos, cómo soñamos, cómo seguimos adelante. Esa carta sería su herencia más valiosa. No dinero, no joyas, palabras, raíces, memoria. Le pedí que nunca se avergonzara de su sangre, que llevara nuestro apellido con orgullo, que nunca dejara de ser ella como yo nunca dejé de ser yo. Con el tiempo me retiré de las actividades públicas. Dejé de asistir a eventos, de dar entrevistas, de participar en reuniones. Mi energía era limitada. Solo recibía visitas breves, contestaba algunas cartas, escuchaba música suave por las mañanas, pero cada tanto, cuando me sentía más lúcida, me sentaba frente al escritorio y escribía algo. A veces eran solo líneas sueltas, pensamientos que cruzaban como mariposas. Otras, poemas que nacían sin avisar. Esos textos los guardaba en una caja que titulé para cuando ya no esté. Una tarde Samuel llegó con una sorpresa. Había editado todos mis relatos y escritos dispersos en un volumen especial. Lo llamó El árbol y sus raíces. Era una recopilación de mi vida y mi visión del mundo. Lloré al ver el diseño, las fotografías, los prólogos escritos por antiguos alumnos, colegas, lectoras. No podía creer que todo eso era mío, que mi vida, tan llena de silencios, ahora hablaba alto en las bibliotecas. Lo presentamos en una feria del libro local. Fui en silla de ruedas, envuelta en una manta, con Alma en brazos. El auditorio se puso de pie cuando entramos. Fue el último evento público al que asistí, pero fue también el más bello. Cerré los ojos y escuché los aplausos como quien escucha el mar por primera vez. En silencio agradecí a la vida por tanto. Los días siguientes los pasé en calma. Mi mundo se volvió más pequeño, más íntimo. La luz que entraba por la ventana era mi reloj. Las visitas de Alma, mis regalos. Samuel venía cada noche a leerme un fragmento de mi propio libro. A veces no recordaba haberlo escrito. Me reía de eso. Pero al escucharlo sentía que las palabras aún eran mías, que aún estaba allí. Una tarde, mientras él leía, tomé su mano y le pedí algo: que siguiera escribiendo por mí, que usara su voz para seguir contando nuestras historias. Me miró con los ojos húmedos y asintió. Supe que entendía. Ya no era solo mi hijo, era mi continuación, mi eco, mi raíz. Pasaron semanas tranquilas. Algunos días me costaba recordar quién era, pero mi cuerpo aún recordaba el amor. Abrazaba fuerte, sonreía con el alma, escuchaba con el corazón. Cuando no podía hablar, escribía en el aire con los dedos. Alma imitaba mis gestos y reía. Era como verme a mí misma, cuando aún soy dolor. Esos días fueron de despedida silenciosa. Nadie lo decía, pero todos lo sabíamos. Yo no tenía miedo. Había vivido más de lo que soñé. Había amado, luchado, escrito, había parido vida y palabras. Y ahora solo quedaba descansar.
pero antes aún tenía una última página que llenar. Fue una noche serena. El cielo estaba limpio, el viento suave y la casa en completo silencio. Estaba en mi cama, con mi cuaderno en las manos, cuando sentí que el cuerpo comenzaba a soltarse. No era dolor, era como flotar, como volver al origen. Tomé el lápiz y escribí una última línea. Aquí termina mi historia, pero no mi voz. Cerré los ojos con una paz indescriptible. Recordé a mi abuela contando cuentos frente al fuego, a mi madre cantando en la cocina, a Samuel aprendiendo a leer, a Alma dando sus primeros pasos. Todo estaba ahí en mi pecho como un río que volvía al mar. No tuve miedo, solo gratitud, y con esa gratitud me fui. Mi partida fue tranquila. Me encontraron dormida, con el cuaderno sobre el pecho. Samuel lloró. Lucía me cubrió con una manta, Alma me besó la frente. Me velaron en casa, rodeada de flores, libros y gente que me quiso. Mujeres leyeron mis textos en voz alta, niñas recitaron mis poemas, vecinos contaron anécdotas. No fue un adiós, fue una celebración. Mis cenizas fueron esparcidas junto al ceibo del patio, allí donde jugó Alma, donde escribí mis primeras palabras, donde soñé con otro mundo. En ese suelo fértil, ahora también florece mi historia. Mi legado no quedó en estanterías. Samuel y Lucía fundaron una escuela popular con mi nombre. Allí enseñan escritura, historia, arte, pensamiento crítico. Las paredes están llenas de murales con frases mías, dibujos de niñas y niños que descubren que escribir también es una forma de existir. Alma creció entre libros y canciones. A los 8 años publicó su primer cuento. Dice que yo le hablo desde las hojas, que me escucha cuando escribe. Mis libros siguen circulando en barrios humildes, en comunidades indígenas, en cárceles de mujeres. Donde haya una historia silenciada, mis palabras encuentran refugio. No porque sean especiales, sino porque son verdaderas. Y lo verdadero, cuando nace del alma, nunca muere. Hay un rincón en la biblioteca de la escuela que guarda mi escritorio. Allí, intacto, están mis cuadernos, mi manta, mi taza favorita. Nadie lo toca. Es un altar sin velas, un espacio de memoria. Dicen que a veces huele a café y flores secas, que el viento mueve las hojas solas. Yo creo que es cierto, porque yo sigo allí. Sigo en cada niña que levanta la mano, en cada mujer que se atreve a contar, en cada página escrita con miedo y con fe. Nunca quise fama, solo quería que supieran que existimos, que estamos aquí y que merecemos ser escuchadas. Hoy mi voz no sale de mi boca, sino de las voces que me recuerdan. No camino por la calle, pero piso cada sendero donde mi nombre es invocado con respeto. Ya no tejo mantas, pero abrigo a través de palabras. No tengo cuerpo, pero habito memorias, y eso me basta. Esta historia que acabas de escuchar, que acaba de latir en tu oído, no es solo mía. Es tuya, es de todas, porque cada mujer que ha sentido miedo, que ha sido silenciada, que ha tenido que elegir entre sobrevivir o soñar, lleva dentro una Teresa. Una mujer que no se rinde, que se cae y se levanta, que ama, que escribe, que resiste. Si alguna vez dudas de tu voz, si el mundo te dice que no puedes, que no vales, que no debes hablar, recuerda que hubo una mujer que escribió su historia con las manos temblorosas y el alma firme, y que mientras haya memoria, nunca se irá del todo. Yo no fui santa, ni heroína, ni mártir. Fui una mujer como tantas, con miedo, con rabia, con esperanza. Y eso, créeme, ya es bastante. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por caminar entre mis recuerdos, por escuchar mis verdades, por dejar que mi vida tocara la tuya. No todos se atreven a mirar de frente, no duelen. Tú lo hiciste y eso habla también de tu coraje. Si algo quiero dejarte como semilla, es esta certeza. Nadie puede decirte quién eres. Nadie puede arrebatarte tu voz. Nadie puede definirte por tu color, tu origen, tus heridas. Eres más que todo eso. Eres historia en movimiento. Eres testimonio vivo de que aún se puede, aún se sueña, aún se escribe. Así como un día tomé un lápiz y me negué a olvidar, tú también puedes hacerlo. Tal vez
no con palabras, sino con actos, con abrazos, con gestos de ternura en un mundo que a veces parece hecho solo de piedra. Pero incluso las piedras guardan memoria, y tú como yo, también puedes sembrar raíces donde creas que no hay tierra fértil. Yo lo hice y tú también puedes. Desde donde estoy no hay relojes ni calendarios, solo una sensación tibia, como si descansara bajo la sombra de un árbol inmenso. A veces el viento me trae risas, otras el susurro de hojas al pasar las páginas de un libro. Allí estoy, esperando que alguien más se atreva a contar lo que otros callan. No tengas miedo de ser tú, no temas parecer débil, porque en tu fragilidad hay belleza. No escondas tus cicatrices, porque en ellas vive tu fuerza. No calles tu historia, porque es única. Y el mundo necesita conocerla. Ahora me despido, no con tristeza, sino con gratitud, porque vivir con todo su peso, con toda su luz, fue un regalo. Y contarlo fue mi forma de devolverlo. Gracias por escucharme, gracias por existir, gracias por no dejarme sola en este camino. Nunca dejé de ser yo, ni cuando me silenciaron, ni cuando me usaron, ni cuando me abandonaron, nunca, porque ser yo no dependía de otros. Era mi raíz, mi semilla, mi refugio, y ahora, desde este lugar sin tiempo, lo confirmo con más claridad que nunca. Mi nieta ahora escribe, mi hijo siembra, mis lectoras resisten, mis palabras viven, todo eso soy yo, aunque ya no camine sobre la tierra, camino dentro de ellas, dentro de ti. No hay final para quien ha sembrado vida, solo nuevas formas de florecer. Mi nombre fue Teresa, pero podría haber sido Ana, Lucía, Rosa, María. Fui mujer, madre, abuela, escritora, memoria. Y aunque mi voz ya no suene en el aire, resonará cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, se atreva a decir: yo también tengo una historia que contar, porque esa es mi herencia. No bienes, no aplausos, no trofeos, mi herencia se llama encendida. Este fuego que no se apaga, que arde suave pero constante, que quema el miedo y enciende el alma. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, a leer, a recordar, yo estaré ahí. Aquí termina mi historia escrita, pero no mi presencia. Si estás leyendo estas últimas palabras, significa que mis pasos llegaron hasta ti, que mi vida, tan parecida a la de tantas, tuvo sentido, que no fui invisible, que no fui en vano. Guarda estas páginas como se guarda un abrazo. Llévalas contigo como una promesa, la de nunca callar lo que el mundo necesita oír. Y si alguna vez sientes que estás sola, que no puedes más, que tu voz no importa, recuerda esto, yo también creí lo mismo, y aún así escribí. Nunca dejé de ser yo, y tú tampoco debes dejar de ser tú.